que sale después de este primer esfuerzo que tuvimos de hacer el ciclo de la cita con la Biblioteca Nacional de México. Si lo recuerdo bien, hubo un primer ciclo en donde hubo ya un libro que también se publicó hace 2 años ya, no recuerdo cuándo se publicó este primer libro. En su momento lo que buscábamos era que la gente tuviera un vínculo con algún momento en donde supiéramos que la pandemia iba a pasar y que esto iba a quedar como un testimonio. Entonces, lo que hicimos fue juntar a muchos especialistas a nivel mundial, y lo que sí nos dejó la pandemia fue la facilidad de comunicarnos de forma inmediata en Zoom. Nadie conocía Zoom en ese momento, de repente todo el mundo conocimos Zoom, que sería el primer ciclo, y estuvieron invitados, pues como bien saben, Robert Anton, Chartier, Innsbruck, por supuesto, y fue un evento muy importante que fue mucho, que nos dio mucha visibilidad nacional, pero que sobre todo me parece que juntó a los más grandes especialistas en un solo foro, y de ahí decidimos hacer el segundo. El segundo, bueno, no me deja mucho que hablar de mis colegas en torno al libro. Lo que no se puedo aplicar yo es un poco las bambalinas, o contarles un poco el chisme de lo que pasó aquí. Muchos de los invitados del segundo ciclo fue gente que no pudo estar en el primero, o que no me había contestado, o que simplemente no se dieron los tiempos, ¿no? Entonces, el primero de ellos fue Peter Brook, que como dijo Olivia, es un señor ya consolidado. Tiene ya casi 90 años, 89 años, como dijo Olivia. Entonces, para mí en particular fue muy impresionante saber cómo este señor fue el primero en responder, el primero en aceptar la segunda charla. Mandó su texto con mucha participación, que es otra de las cosas en español, lo mandó en español, es importante decirlo. Entonces, son los perfiles que sorprenden mucho a la gente, porque uno pensaría que alguien como Peter Brook pues, no te va a contestar, pero fue el primero en mandarlo ya traducido. Entonces, son cosas también que quedan. Y este texto, en su momento, cuando nos lo envió, era muy novedoso porque él estaba empezando a trabajar la historia de la ignorancia, que pues un poco el spoiler, pondré el libro para que se entere qué pasó. Él empezó a trabajar el tema después de su gran libro de la historia social del conocimiento, pues se cambió el foco a la ignorancia. Les dije a Austria también es una de las más importantes historiadoras del libro, también nos aceptó, y era de las que iba a estar en el primer ciclo. Después quisimos dar un poco de enfoque a la pandemia, es decir, en el primer ciclo era una especie de corte de caja de lo que estamos haciendo en la pandemia los historiadores grandes del libro. O sea, no nosotros, sino ellos, pues una pregunta hacia ellos, era como la tendencia, ¿no? Esta pregunta era más de, bueno, ¿qué ha pasado este año con la pandemia? Se recuerdan en el 2020, 2021 y después en el 22 seguía, y particularmente en UNAM se prolongó hasta el 23, por ahí más o menos se pudo regresar de forma ya más cotidiana. De hecho, el tercer ciclo acabó en lo presencial, entonces la idea era también que los trabajos que se presentaran nos dieran un reflejo de lo que pasaba en la pandemia, y en ese sentido, bueno, el texto de Tiene Luz con Nivel de Ellis me gustó también mucho porque es producto de una serie de encuestas que se hicieron en Dinamarca y en el Reino Unido en relación con la pandemia, lo que ya han mencionado mis colegas. Entonces, esto es muy interesante porque es un poco un plot twist. Uno pensaría justamente que con la pandemia se tenía más tiempo para leer. No fue así, lo que se presentó fue que la gente empezó a comprar más libros, pero no se acabó leyendo, pues como que todos empezamos a procrastinar, ¿no? Quizá un poco más importante saber que no pasó nada, que no te contagiaras, y el libro era con una buena intención. Lo que sí recuerdo es que todo el mundo tomamos cursos de lo que sea, hubo un fenómeno de cursos, no sé si lo recuerdan, podías pintar, aprender a cocinar, lo que sea. Entonces, como la lectura también tuvo ahí una situación que eso sí se alcanzó a reflejar en el primer libro, especialmente en el de Jan Nix Molière, 3 minutos después. Ya, cuando quiero cerrar toda nuestra parte, efectivamente es un ciclo segundo que nos gustó mucho, que nos llamó mucho, que nos llenó mucho en el sentido de poder tener, como dijo Mira, ya una oportunidad. Ya llevamos 1 año y medio más o menos encerrados. Esta anécdota que se refiere desde el primer año, ¿no? del primer ciclo, del segundo. Lo que pasaba también es que lo que queríamos es que la gente tuviera acercamiento con los autores grandes, y entonces no sé por qué el Zoom se convirtió como una especie de sustitución de lo físico. Entonces, lo que nos ocurrió es que en la conferencia de Gilgo no pudo estar presente porque nos había cancelado un día antes. Ese chiste lo conté el año pasado por el primero mes. Segundo, lo que ocurrió fue que tuvimos que hacer como una especie de pregrabado, especialmente con Martin Mills, que vive en Australia. Entonces, la idea era que el Zoom estuviera en el mismo Zoom
que Ginsburg, tenemos un que Peter Ginsburg lo que comenta y no fue un poco esta experiencia de tener cerca a gente que tú considerabas importante. En la grabación de Live, por ejemplo, se nos metió Anonymous. Afortunadamente ese ciclo, bueno, como el horario en Australia es muy distinto, en Australia creo que llega a marzo, nosotros lo febrero, nos se llevan como un día y medio de distancia los tiempos, y nunca hubo un tiempo para poder grabar el libro, entonces lo grabamos antes, y ahí se nos metió Anonymous. Entonces tuvimos que hacer ediciones, hay muchas cosas que puedo contarles del ciclo, el tiempo que llevó también la traducción, el tiempo que llevó la edición. Algo muy importante que queremos mantener de esta segunda edición, y es algo que también ojalá lo puedan percibir en el libro, es que queríamos mantener el tono oral, ¿no? Eso nos pasó muchísimo con las traductoras. No queríamos que fueran unos ensayos, unas conferencias transformadas en ensayos, sino que queríamos que se sintiera esta oralidad. Eso de hecho nos costó un poco de trabajo en el primer libro, intentar transmitirlo a los editores, al comité. Creo que en el primero se logró muy bien, creo que en el segundo lo que yo he leído también se transmite muy bien. Queremos que se viera que es una conferencia, una charla, ¿no? Porque eso es lo que fueron unas charlas, y que a la larga espero yo, deseo que quede como un testimonio de cómo la pandemia, que ahora ya es tan lejana, me ha tocado ver de gente impresionada, ya van 6 años de la pandemia, ¿no? Ya pasó mucho tiempo y parece ser como algo muy cercano. Esperamos que este libro quede como este testimonio de cómo la pandemia, un encierro, un confinamiento nos obligó a cambiar muchas prácticas, ¿no? Compren el libro para que se enteren de lo que pasó. Pero sí existe la idea, ¿no? El que quede como un testimonio, porque hoy en día nos acordamos justo de la pandemia, pero quizás 20, 30, 40, 50 años. Estos dos libros en particular me parece que quedan como un testimonio de cómo la historia del libro abordó la pandemia, especialmente cuando uno de los temas más relevantes de este fenómeno, como fue la lectura, se pensaba que iba a ser una salida para todos. En parte sí lo fue, en parte no lo fue, es un poco lo que descubre este libro. Y bueno, nada, muchísimas gracias a todos, se nos terminó el tiempo de esta presentación, y gracias a todos por haber participado tanto en la presentación como su presencia, como hacer material de este segundo volumen de Multitud de Libros. Muchísimas gracias.